siempre. Y además yo soy de los que creo, como digo, tiene que ser buen negocio. Yo creo que con los pacientes, cuando vienen a terapia, le digo, puedes vivir siempre con el miedo a recaer o tal, o ¿por qué no miras lo que vas a ganar, todo lo que puedes hacer? Si yo le digo a una persona, no pienses en un elefante rosa, ¿qué ve su cerebro? El elefante rosa. Lo primero. Si digo, no piensas en beber, deja de beber, o que vas a recaer, va a ver todo. Pues si digo, ¿por qué no miras todo lo que vas a ganar? En el momento, o en qué momento pide ayuda a un alcohólico, en qué momento un alcohólico puede decir, ya no puedo más. ¿Es realmente cuando ha tocado fondo, cuando le ha llegado el alcohol al alma? ¿Cuándo? ¿Cuándo pide ayuda? ¿Por su experiencia? Es muy personal. Es muy personal, es muy difícil. Yo he conocido gente que los médicos habían aconsejado fuertemente dejar el hábito de beber porque el hígado, la hipertensión o otras muchísimas partes del cuerpo estaban sufriéndolo, pero esto no servía y sufrió el consejo de un amigo. Entonces es muy personal, entonces no vale con el estar muy enfermo a veces para las personas o haberlo perdido incluso todo para las personas. Y por eso creo que el desafío es estar siempre cerca de la persona que necesita ayuda, porque en algún momento lo que decía, hay una luz que se abre, esta ambivalencia se mueve hacia la conciencia del problema y a la conciencia de necesidad de tratamiento, y es entonces que debemos estar para ayudarle. Omar, ¿qué opina? Yo tengo una frase que utilizo mucho, que creo que una persona cambia cuando el sufrimiento de cambiar es menor que el de no cambiar. Es un poco como la ley de la gravedad, ¿no? Pero entonces el alcohólico es muy capaz de sufrir, ¿no? O sí, tiene una resistencia... Tiene una tolerancia al sufrimiento muy alta y de hecho yo creo que de un alcoholismo los primeros años bien, pero los 4 o 5 primeros, luego ya empieza el sufrimiento constante y puede durar otros 20, 25. Y es beber y sufrir. Y como no quieres sufrir, bebes más para no pensar. Y te vas metiendo en una espiral que un dolor tapa otro dolor. Entonces, claro, que se llega a veces hasta... Y yo digo, no sé cuál es la variable que se escapa, porque hay gente que muere, porque hay gente que... Porque no es un fondo exterior, es un fondo interior, ¿no? O porque hay gente que se recupera rápidamente y otros que no pueden, ¿no? Claro, yo por eso... pienso también, pues mira, cada uno tiene un camino, ¿no? Ellos, incluso... Yo les digo a los pacientes, una enfermedad no lo quiere nadie, ¿no? Ni está agradecido por ello. Pero si esa enfermedad te abre a luego tener una mejor vida, bienvenido haya sido para despertarte, ¿no? O sea, hay que estar convencido de eso, de que nunca es tarde, quizá. Nunca. Yo tengo pacientes que tienen 70 años, 70 y tantos años, pacientes con 20 años. Siempre, aunque te quede una hora, puedes vivirla y elegir. En una adicción no puedes elegir, porque eres víctima de ti mismo. O sea, es un autosabotaje, es tener el enemigo dentro. ¿En qué consiste el tratamiento para dejar el alcoholismo o qué tratamientos hay actualmente? Bueno, yo creo que los tratamientos los hace el médico y el terapeuta junto con las necesidades del paciente, pero básicamente se trata... Lo que hacemos en Can Rosselló es desintoxicación, o sea, liberar el cuerpo de las necesidades fisiológicas de continuar a tomar la sustancia, en este caso el alcohol. Luego empezamos un trabajo de deshabituación, o sea, ver un poco cómo vivir sin esta sustancia. Finalmente, lo más desafiante y retador, lo más bonito de nuestra profesión es ver cómo iniciar una nueva vida. Entonces la rehabilitación no obstante esta enfermedad. Hay una primera parte donde se usan los tratamientos farmacológicos y una segunda parte donde básicamente es un tratamiento psicológico o grupal, individual, en el formato que el terapeuta, quien ayuda a esta persona, vea que el paciente pueda responder y vincularse, ¿no? Adherir más a los tratamientos. Las recaídas en la enfermedad son uno de los caballos de batalla. Vamos a ver ahora un testimonio y después volvemos a reflexionar aquí en la mesa. Vean. Soy alcohólico rehabilitado, llevo ya 6 años sin consumir y tengo una cosa muy clara, que no puedo volver a consumir porque recaería y volvería a lo mismo. Porque esto es como montar en bicicleta, no se olvida. Es como montar en bicicleta, no se olvida. ¿Están de acuerdo?
Yo pienso que el cuerpo, ¿no? Hablabas antes de los mecanismos cerebrales que están a la base del mantenimiento de esta enfermedad, pues no lo olvidan, es como una alergia, ¿no? De base uno puede estar lejos de lo que le causaba alergia y vivir bien, pero en el momento en que se acerca la enfermedad vuelve a dar manifestaciones, con lo cual sí, yo creo que el cuerpo, sobre todo los mecanismos cerebrales que son responsables del mantenimiento de esta enfermedad, no lo olvidan. Incluso cuando se produce una recaída, a veces es hasta más compulsivo el consumo. ¿Más fuerte? Sí, porque como también hay más conciencia, pesa más, entonces muchas veces es más autodestructivo. La buena noticia, dentro de lo terrible que es una recaída, porque hay veces que no se sobrevive, es que la persona pide ayuda antes, porque ya ha habido una conciencia. Y ese mismo mecanismo le va a llevar. También es verdad que si tú empiezas a consumir más joven, cuanto más joven seas, menos experiencia vital tienes sin sustancias. Entonces, si todo se ha forjado desde ahí, el pronóstico de un éxito no es que se reduzca, pero lo vuelve más difícil. Es una variable más a tomar en cuenta, que por desgracia es un poco lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Cada vez gente más joven ingiere cantidades tremendas de alcohol, ¿no? Y además de un patrón de consumo muy distinto desde hace 30 años, ¿no? Como por ejemplo, cuéntenos, ¿los jóvenes de hoy en día tienen más tolerancia al alcohol? Es un consumo como más anglosajón, ¿no? Antes era la gente bebía a nivel social, para relacionarse, y ahora es beber compulsivamente para buscar un efecto rápido. Y yo en Madrid, además al lado del centro de Cepos, por Colón o Alonso Martínez, veo a la gente, pero a las ambulancias con comas etílicos. Pero críos con 15, 16 años. Entonces dices, si empiezas a esa edad así. Porque parece que es un rito, un ritual iniciático. Si no sales y bebes, si no sales y te pones hasta arriba, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con tu entorno? ¿Qué ocurre con tu edad? Yo creo que justamente la adolescencia, ¿no? El joven adulto es cuando está buscando sensaciones, novedades, está explorando el mundo, y hoy en día pues nos encontramos con un elevado consumo que justo en la fase de desarrollo, ¿no? y maduración de los mecanismos cerebrales que ayudarán luego posteriormente a controlar esos impulsos, dañando la maduración. Entonces es un fenómeno social, es un fenómeno biológico. Consumir en estas edades es particularmente peligroso porque hipoteca el futuro y la futura maduración de partes del cerebro que nos deben durar 70, 80 años. Maduración física, no podríamos maduración decir de las células cerebrales y tal. Física. Otro tema que queremos tratar es lo que se llama patología dual, que el alcoholismo va asociado a otro tipo de enfermedades. Sí, por patología dual entendemos la presencia de una enfermedad por la adicción al alcohol y la presencia de otro trastorno mental diagnosticado como la depresión, la ansiedad o otros trastornos de control de impulsos como la ludopatía. Por ejemplo, el alcohol y la ludopatía van muy juntos. Yo creo que la principal comorbilidad, o que quiere decir la principal enfermedad que coexiste con el alcoholismo, es justamente la depresión. Otro tema, el alcoholismo femenino. ¿Es más invisible quizá? Sí, es más invisible porque todavía hay un machismo, ¿no? Y todavía hay una visión de que una mujer embriagada llama más la atención que un hombre, ¿no? Que igual que ver a una mujer en la barra de un bar sola también llama más la atención que ver a un hombre solo, que es alucinante porque estamos en el siglo XXI y todavía se sigan con estos prejuicios, pero bueno, dices. Y es mucho más silencioso, es un desconocido, no se ha puesto tanto el acento porque también yo creo que, bueno, por lo menos las pacientes que yo tengo es un consumo que se hace más en casa, más en solitario. La mujer que bebe más, bebe tanto como el hombre. ¿Qué pasa con el cuerpo de una mujer? Yo, la experiencia que tengo de las personas que he tenido con el alcohol y con otras sustancias, hay menos mujeres que abusen de sustancias, pero cuando abusan son más compulsivas. ¿Más compulsivas? Sí. Y precisamente en las chicas jóvenes actualmente, he pasado también con el tabaco, están las estadísticas como están superando al hombre. Es como que se está intentando reequilibrar algo que en teoría yo no podía beber
que me ha llamado la atención, porque es algo que siempre... No puedo beber. ¿Cómo que no puedes beber? Puedes no beber. Elige. Porque el otro es el miedo, ¿no? Y con los adolescentes o con mujeres, cuando les dices no puedes hacer algo, basta para que lo hagan. Entonces, en la mujer, yo creo que por el rol que se le ha dado, por de responsabilidad, porque tienes que tal, porque no sé qué, pues lo ha tenido más callado y que tiene una capacidad emocional mucho más fuerte que el hombre. ¿Se refiere a resistir el dolor Sí. y el sufrimiento? Emocional, sí. El hombre tendrá más fuerza física o muscular, más masa muscular. La mujer emocionalmente, bajo mi visión particular, nos da 10 vueltas emocionales. Mira, te doy un dato. Sí. El dato médico de nuestras estadísticas es que hay mucha más comorbilidad, ¿eh? Las mujeres que vienen por alcoholismo tienen muchas más veces dependencias a otras sustancias, como las benzodiazepinas, otros trastornos mentales diagnosticados como depresión y otros trastornos físicos, pero las que adhieren al tratamiento son las que mejor van, ¿no? De forma contraintuitiva, uno pensaría que cuanto más enfermo, más dificultad tienes en mejorar. En cambio, si la mujer que entra en grupo es la que más responde a los tratamientos, con lo cual, no obstante vengan, ¿no?, sobre el papel con más dificultades, luego son las que, por el espíritu quizá de poder empatizar, de ser cooperativa, pues pueden ir mejor. Pues con esa esperanza, con esos datos nos quedamos. Agradecemos muchísimo tanto a Omar como a Francesco